Buenos días a todos, gracias por ingresar. En 5 minutos daremos inicio con el webinar. Sofi. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, son 10:35, la gente se está conectando. Mi nombre es Ana Figueroa, estoy en la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad y hoy es un gusto presentar a Pablo Utrera. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y a su vez es cofundador de Doc24, como ahí lo pueden ver en su filmina. Hoy este tema es muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre telemedicina en tiempos de pandemia, oportunidades y desafíos. Esto es un tema, justo ayer hablaba con Pablo por teléfono, es un tema que la gente se está acostumbrando mucho a utilizar esto en estos tiempos. Lo voy a dejar a Pablo para que explique. Y luego, si te parece, Pablo, te voy a hacer un par de preguntas.
Antes de dar comienzo, les pido que apaguen los micrófonos, por favor, y sus cámaras, por los datos, ¿no? Para que no corran tantos datos. Bueno, bienvenido, Pablo, te escuchamos. Adelante. Buen día, Ana, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Escuela de Negocios de la Fundación a compartir este rato de la mañana con ustedes, con un tema que ciertamente está muy presente en la agenda hoy por hoy y que a nosotros nos apasiona. Como bien mencionaste, soy cofundador de Doc24, que es una empresa desde la cual tratamos de ayudar a las organizaciones del mundo de la salud a cuidar de sus pacientes sin importar dónde estén. Y un poco la idea de esta mañana es compartir un rato conversando acerca de qué estamos viendo, cómo estamos viendo el impacto de esta crisis sanitaria sobre nuestra actividad en particular y qué oportunidades nos representa esta situación tan especial y qué desafíos trae consigo también, ¿no? En forma muy breve, como para arrancar, quería hacer una pequeña introducción para los que por ahí no son especialistas en el tema, simplemente dar una definición muy rápida de qué es la telemedicina, qué entendemos por la telemedicina. Básicamente es la provisión de servicios de atención de la salud en los que la distancia constituye un factor crítico y donde los profesionales se valen de las tecnologías, de la información y las comunicaciones para hacer diagnósticos, indicar tratamientos, prevenir enfermedades y para la formación continua de los profesionales de la salud. De alguna manera, hoy por hoy está muy presente la telemedicina en la agenda, como decíamos, principalmente por lo que es la videoconsulta, pero realmente es mucho más que eso. Por eso ahí hago una muy breve descripción de algunos conceptos que la componen, algunas prestaciones que la componen, como el teletriage, la teleorientación, el telediagnóstico, telemonitoreo, teleeducación y hay más. Pero básicamente lo que quiero transmitir es que realmente es una disciplina muy amplia y que tiene ya un recorrido previo muy importante y un futuro que creo que la va a tener cada vez más presente en el mundo de la salud. Y me gustaría también arrancar contándoles un poco cómo llegamos hasta acá, es decir, cómo nos encontró esta crisis sanitaria, qué había, qué existía en el mundo de la telemedicina, particularmente pensando en la Argentina, ¿no? Como todos saben, los que trabajamos en esto al menos, telemedicina de alguna manera está muy vinculada, muy asociada a los conceptos de accesibilidad y equidad. Nosotros vivimos en un país que, como en el resto de Latinoamérica, tenemos un sistema de salud fragmentado en subsistemas, lo cual genera un aprovechamiento ineficiente de los recursos muchas veces y con infraestructura y recursos humanos muy concentrados en las grandes ciudades. Entonces, de alguna forma, dependiendo de dónde nacemos y la cobertura de salud que tenemos, eso nos determina mucho las posibilidades de acceder a una prestación de salud de calidad. Y de alguna manera la telemedicina viene a romper un poco con eso, viene a igualar las posibilidades de acceder a una prestación de salud de calidad sin importar dónde el paciente se encuentre, ¿no? También contarles un poco que ya en los últimos años la gran mayoría de las empresas de medicina prepaga en la Argentina han ido desarrollando sus propios programas de telemedicina. En ese sentido, bueno, por ejemplo, OSDE trabaja con varios programas. Ellos hace mucho tiempo trabajan en lo que es la unidad de asistencia remota, asistiendo a empresas mineras y petroleras. Más recientemente incorporaron un servicio de consulta médica online en la que el paciente accede rápidamente a una consulta con su médico. También hay una solución de segunda opinión médica. Y en ese mismo derrotero, el resto de las empresas de medicina prepaga más importantes, como
Medicus, Medife, Sancor Salud, más recientemente ACA Salud, Federada, se han volcado a esta prestación y hoy, de alguna manera, le dan a sus pacientes la posibilidad de acceder a una prestación en forma muy ágil. Así que la telemedicina, de alguna manera, en los últimos tiempos también ha funcionado como un diferenciador, una manera de acercar un servicio más ágil al paciente cuando lo necesita. También es importante contarles un poco de algunas otras experiencias donde tal vez en Argentina no tenemos tanto recorrido, como puede ser la atención especializada en temas de telestroke. Ahí la verdad que hay experiencia muy, muy rica en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. El año pasado organizamos desde la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, de la que somos, de la que soy miembro en la comisión directiva, organizamos un evento en el cual, entre otras experiencias, se compartió la experiencia de una doctora argentina que trabaja en Estados Unidos, particularmente con el tema de telestroke, y se repasaba justamente la importancia de articular organizaciones que tienen profesionales especializados en la atención de esta problemática, con centros que reciben pacientes con síntomas de accidentes cerebrovasculares y donde el tiempo es un factor crítico. Entonces, la interacción que a través de herramientas de telemedicina se puede hacer entre esos equipos médicos realmente determina la posibilidad del paciente de acceder al tratamiento adecuado, que tiene un impacto muy importante en las secuelas posteriores que puede dejar ese accidente cerebrovascular, particularmente en los accidentes cerebrovasculares isquémicos. La posibilidad de acceder a un tratamiento de trombólisis en el momento adecuado determina en gran medida el pronóstico futuro del paciente. Y también contarles que, si bien esto todavía es incipiente, la visión del futuro hace que nosotros estemos mirando a lo que es la digitalización de la prestación de salud como algo que va a traer cambios importantes en la forma en la que prestamos servicios de salud, entendiendo que vamos a ir hacia un modelo de salud preventiva, un modelo mucho más anclado en la tecnología, en el sentido de aprovechar toda la información que tenemos a nuestro alcance, de integrar todos los datos que vamos generando a partir de las historias clínicas, todo lo que viene con los dispositivos vestibles que van a permitir tomar un montón de información relativa a los signos vitales de los pacientes, monitoreándolos inclusive en tiempo real. Entonces, avisoramos nosotros para el futuro una prestación médica mucho más continua, si se quiere, mucho más centrada en el paciente y con un componente tecnológico muy importante. Así fue que llegó, digamos, la pandemia de coronavirus. En ese estado de desarrollo estaba la telemedicina, sin mucho conocimiento por parte del público en general. Todavía no es una prestación que estuviera instalada, que estuviera muy presente en la cabeza de los pacientes. Y claramente, en este contexto, entendemos que la telemedicina tiene grandes aportes para hacer. Algunos países la están aprovechando más que otros, pero es un consenso generalizado que una estrategia de forward triage o de teletriage es un componente central para la lucha contra el coronavirus. ¿A qué nos referimos con el forward triage? Es la posibilidad de clasificar en forma muy eficiente, a partir de una videoconsulta, la severidad del caso sospechoso de coronavirus. Realmente no solo estamos de esa manera dándole al paciente acceso a una prestación en forma muy rápida y oportuna, sino que lo que estamos haciendo al mismo tiempo es cuidar a la comunidad en general, ya que evitamos que ese paciente salga al exterior y exponga al resto de la población al virus. Y otro tema no menor, evitamos también la exposición del personal sanitario
en forma innecesaria a un paciente que potencialmente podría estar infectado. Entonces, esa posibilidad del paciente ponerse en contacto a través de una videoconsulta, una teleconsulta con un profesional de la salud y hacer esa primera evaluación tiene una utilidad muy importante. Inclusive se puede llegar a enviar el personal bioquímico al domicilio del paciente para hacer el testeo allí mismo y evitar que el paciente se desplace hasta un laboratorio para tener que hacer ese análisis. Realmente eso entendemos que puede ser uno de los grandes aportes de la telemedicina en este contexto. También el seguimiento y monitoreo de esos pacientes infectados, nuevamente evitando que se desplacen. Hay muchos pacientes que tienen síntomas que son leves y pueden tranquilamente permanecer en sus casas y ser monitoreados por estas herramientas. ¿Y qué pasa también con los pacientes que tienen tratamientos en curso? Y hablo de los pacientes en general. Hoy ustedes conocen muy bien que la actividad programada en las instituciones de salud está reducida a una mínima expresión. Hoy casualmente hay una normativa o una resolución del gobierno provincial que vuelve a habilitar la actividad programada en el ámbito médico, pero hasta aquí hay un montón de pacientes con condiciones crónicas de mayor o menor gravedad que de alguna manera vieron cortada su posibilidad de seguir consultando de la manera habitual en consultorio con el profesional tratante, ¿no? Y bueno, creo que ahí también la telemedicina tiene la posibilidad de cumplir un rol de nexo con los prestadores de salud para no perder el contacto con ese paciente y darle precisamente las orientaciones necesarias para que entienda en qué momento sería necesario que ante una eventualidad consulte para evitar un problema. Ahora sí, hablemos un poco de la pandemia como catalizador. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que, como decíamos al inicio, hoy por hoy este tema tiene una presencia en los medios muy importante y hay cada vez más gente que los está utilizando. Para darles un ejemplo, a nivel de la comunidad médica, nosotros hoy por hoy estamos registrando a razón de 200 médicos por semana en Doc24 y cuando veníamos haciendo alrededor de 5.000 consultas mensuales, vamos a cerrar el mes de abril con aproximadamente 40.000 consultas en el mes. O sea que fíjense el crecimiento exponencial que se ha dado en este contexto. Y entonces, ¿por qué decimos que esto ha sido un catalizador? Porque de alguna manera entendemos que las principales barreras para que esta práctica se instale definitivamente como parte de la práctica cotidiana de las instituciones y los médicos particulares, ha dejado en segundo plano las barreras más importantes con las que lidiamos todos los días. Las barreras culturales, por un lado, muchos profesionales médicos, algunos por falta de información y por creer que esto viene de alguna manera a reemplazar la atención médica presencial o va en desmedro de la relación médico-paciente, han estado o han manifestado oposición a esta prestación. Aprovecho para decir que es todo lo contrario, la telemedicina tiene que ser siempre interpretada como una práctica complementaria, como parte integrante de la práctica médica y que viene siempre a sumar, a complementar a lo ya existente. También barreras culturales del lado del paciente, porque, como les decía hasta ahora, había un gran desconocimiento de parte del paciente de estas prestaciones. Y ahora su valoración de la telemedicina crece porque les evita tener que estar expuestos al virus al momento de consultar a un médico y por otra parte, como decíamos recién, es prácticamente la única vía que en este contexto los pacientes están encontrando para mantenerse en contacto con sus profesionales tratantes, ¿no?
Pero también hay otras barreras que han quedado de alguna manera en segundo plano. Una que es absolutamente crucial para que esta actividad finalmente se vuelva con práctica cotidiana y que tiene que ver con cómo se va a financiar. Y eso ciertamente es una discusión abierta, pero lo que tenemos es la certeza de que hasta ahora no ha habido incentivos para los prestadores de salud para sumarse activamente a esta prestación. Y cuando digo que no ha habido incentivos, me refiero a que no ha habido forma de repagar su inversión en tecnología. Para cualquier prestador de salud que quería hacer telemedicina, hasta hace muy poco tiempo, era absolutamente incierto cómo iba a financiar esas prestaciones que iba a poner a disposición de los pacientes. Y, digamos, como conclusión, el sistema hasta aquí no ha sido lo suficientemente creativo para crear esos modelos de financiamiento de la prestación. Claramente los recursos de los financiadores de salud son finitos y habrá que ponerse creativo para encontrar esos modelos de financiamiento y que esta práctica finalmente se instale. Pero bueno, claramente eso ha quedado en un segundo plano porque prácticamente no había otra manera de continuar los tratamientos, y esto ha habilitado negociaciones que ya están dando sus primeros frutos entre prestadores y financiadores que en esta coyuntura al menos encuentran una forma o se ponen de acuerdo en la forma de remunerar la práctica, ¿no? Y también las barreras burocráticas. Les cuento, el año pasado tuve la oportunidad de compartir una charla en una mesa de emprendedores con Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, y por supuesto uno siempre cuando tiene esas oportunidades trata de pedirles a esos referentes que nos den su perspectiva sobre la industria en la que uno trabaja, y precisamente su devolución fue mira, Pablo, lo que ustedes están haciendo es mucho más difícil que lo que hicimos nosotros, porque la salud, así como la educación, son temas que están muy regulados, donde hay intervención de organizaciones con intereses de clase, y es muy difícil cambiar las normas del sistema. Bueno, fíjense qué paradójico que esas mismas organizaciones que de alguna manera se han resistido hasta el momento a fomentar este tipo de prestaciones, se han visto en este contexto en la situación de fomentarlas. Hablo de colegios de profesionales, hablo de asociaciones médicas, que justamente entendiendo que los profesionales a los que representan tenían la necesidad de seguir en contacto con sus pacientes y la oportunidad de hacerlo a través de la telemedicina, en muchos casos cambiaron su postura reluctante hacia la telemedicina y han entendido cuáles son los grandes beneficios que esto tiene en forma complementaria a la práctica médica tradicional. ¿Cuáles son las oportunidades, entonces, que nos presenta este contexto? Por un lado, claramente tenemos que entender que la telemedicina tiene que instalarse como parte de la práctica cotidiana para poder entender todo su potencial, ¿no? Y esta aceleración en la utilización que hemos visto en estas semanas, tenemos que aprovecharla, tenemos que encontrar la manera de que las instituciones de salud las incorporen en su agenda estratégica, que las instituciones de salud tengan una estrategia, una agenda de salud digital. Y para eso, claramente, para entender todo el potencial que tenemos para tomar de la telemedicina, que va mucho más allá, como decíamos al inicio, de la posibilidad de hacer una teleconsulta, tenemos que lograr que se instale, tenemos que lograr que se use, porque recién ahí vamos a entender
todo el potencial de aprovechamiento que tiene. En ese sentido, rescato en esta filmina una frase de Henry Ford que decía: si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían respondido caballos más veloces. No tenían la capacidad de entender lo que el auto podía hacer hasta que se dio el uso masivo de los autos. Y entiendo que con la telemedicina, en alguna medida, pasa algo similar, en el sentido de que recién cuando incorporemos, abracemos las tecnologías y digitalicemos mucho más nuestro sector, vamos a entender todo el potencial que esto tiene y vamos a poder aprovecharlo. Y en segundo lugar, creo que la mayor oportunidad pasa por justamente llevar a la telemedicina al próximo nivel, que es esto que decíamos al inicio de pensar en un modelo de salud que nos ofrezca cuidados mucho más centrados en el paciente, mucho más cercanos, un modelo de atención continua. Y para eso necesariamente va a haber que reimaginar los procesos, como dice Robert Wachter, que es un médico californiano, a quien tuve la posibilidad de escuchar hace un par de años en la conferencia de la Asociación Americana de Telemedicina, y que precisamente dice esto, ¿no? De que para que la telemedicina alcance su máximo potencial, no puede ser simplemente un medio para visitar al médico sin desplazarnos al consultorio. Más bien, tenemos que conectar las otras partes del sistema de salud. ¿Y a qué se refiere con esto Robert Wachter? Él dice que había varias instancias, varios escalones en la digitalización de los procesos asistenciales, el primero de los cuales tenía que ver con la digitalización de la historia clínica. Después, él precisamente habla de conectar todos los componentes, es decir, que de alguna manera tengamos una capa de datos uniforme, y a partir de ahí que la analítica empiece a generar conclusiones que hoy no estamos viendo en beneficio de los pacientes. Entonces, ciertamente creo que tenemos que ir en ese sentido, y para eso vamos a tener que reimaginar un poco los procesos asistenciales, que es de alguna manera uno de los grandes desafíos que veo para las instituciones de salud, que necesariamente van a tener que incluir al tema de la digitalización como un tema estratégico, y desde ya apoyar o impulsar estas políticas desde la dirección de las organizaciones. Como segundo gran tema pendiente, claramente, es consolidar el financiamiento, encontrar ese modelo que no hemos sabido encontrar para que los profesionales y las instituciones que quieran hacer telemedicina puedan ser remuneradas por esto en forma adecuada. En tercer lugar, y no menor, está el desafío tecnológico. Hoy por hoy, esta situación tan particular en la que nos vimos envueltos a partir de esta pandemia de coronavirus ha generado de alguna manera una inclinación a volcarse rápidamente a los medios digitales para contactarse con los pacientes, pero ciertamente una forma no planificada de hacerlo. Y entonces nos encontramos con situaciones como la utilización de herramientas que meramente son de comunicación, pero no fueron concebidas para la práctica médica, como puede ser un WhatsApp como el medio para atender un paciente. Y creo que tenemos que alejarnos de ese camino. Creo que precisamente hay un desafío tecnológico para las instituciones de encontrar la manera de dar prestaciones a través de plataformas que cuiden la seguridad de los datos, que sean pasibles de auditoría y sobre todo que estén integradas al flujo de trabajo habitual, porque ese es otro gran desafío que tenemos para resolver el tema para nuestros médicos. Nuestros médicos no pueden estar aprendiendo 25 plataformas diferentes, sino que tienen que tener un flujo de trabajo que esté integrado y que haga sentido, que siga su dinámica diaria y habitual.
Y por último... Te quiero interrumpir un Sí, minuto, sí. porque ahí veo marco normativo, que vas a hablar de eso. Yo no me imagino, te lo pregunto vos, ¿cómo lo imaginás? Ujú. El futuro de la telemedicina en términos regulatorios. Creo que es un tema no menor y no sé cómo lo están tratando. Ahí veo que hay una asociación civil de telemedicina de la República Argentina. Te corté porque justo venía con esto y era una pregunta que se me vino a la mente. No hay problema, te agradezco que me hayas interrumpido. Sí, ciertamente el marco regulatorio es uno de los principales temas pendientes y una de las prioridades que tiene la Asociación Civil de Telemedicina. Eh, el ACTRA es una asociación que creamos muchos actores del sector privado de la salud. Está compuesta en forma muy amplia por financiadores de salud, prestadores de salud, empresas de servicios prehospitalarios. Eh, y la verdad es que representa en forma bastante integral los intereses de todas las organizaciones que hacemos telemedicina y que compartimos esta preocupación en torno al marco regulatorio, porque verdaderamente para que la actividad se desarrolle y crezca, es fundamental que le demos a las instituciones y a los médicos una seguridad y una tranquilidad, y también a los pacientes, en el sentido de establecer normas claras, determinar los límites, los alcances y asegurar que se realiza la práctica por los medios adecuados. ¿Qué es lo que estoy visualizando? Que claramente este proceso se va a acelerar. Ya conocemos de al menos 2 legisladores que están trabajando en proyectos de ley, y creo que esta pandemia va a tener un impacto sobre este tema, en el sentido de predisponer en forma más positiva al ámbito decisorio en general, a los legisladores, para normar esta práctica en forma mucho más favorable que a lo mejor lo que hubiera pasado un tiempo atrás. De alguna manera, de vuelta, la pandemia tuvo ese efecto de desnudar los beneficios que esto puede traer, ¿no? Así que a nivel de marco normativo, una de nuestras principales preocupaciones, y lo estamos visualizando de manera positiva. De hecho, hace muy poquito la Superintendencia de Servicios de Salud sacó una resolución que, si bien rige exclusivamente por el tiempo que dure el aislamiento obligatorio, lo que hace es instar a los financiadores de salud a dar cobertura a este tipo de prestaciones, ahora sobre todo de teleasistencia y teleconsulta, y hace referencia también a esto que decíamos antes, de que tienen que ser prestaciones que se den a través de plataformas seguras, que cuiden la seguridad de los datos, que cumplan con la normativa de protección de los datos personales, y que sean auditables, porque tiene que haber un control prestacional del lado de los financiadores. Bien, bien. Como cierre, me gustó tomar esta frase del profesor Chao Lung-Wen, que es uno de los principales especialistas de este tema, tal vez en Brasil, es el jefe del área de telemedicina de la Universidad de San Pablo. Y él dice: no tengamos miedo de la modernidad, lo que necesitamos son normas claras, directrices y capacitaciones profesionales para garantizar una prestación médica de calidad. Así que les agradezco mucho el rato que compartieron conmigo, y quedo a disposición por otras preguntas. Sí, tengo más preguntas, y los que tengan preguntas los pueden escribir en el chat. Por un momento lo hablaste, pero ¿vos pensás que los gobiernos de la región están haciendo un buen aprovechamiento de la telemedicina y todas las herramientas digitales para responder a la crisis? ¿O no? ¿O pensás que están atrasados? ¿Cómo lo ves vos, Pablo? Creo que claramente están atrasados. Todos los gobiernos de la región en estas últimas semanas han sacado normativas específicas que fomentan el uso de la telemedicina. Uruguay sancionó una ley de telemedicina, en Perú también hubo una normativa nueva.
Brasil también sacó una normativa que favorece la práctica de la telemedicina. Había ya algunos otros países más avanzados en el tema, como Colombia, que ya tiene una ley de telemedicina desde algún tiempo atrás. Pero lo que me parece importante resaltar acá es que no se puede armar una estrategia de salud digital de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, un poco lo que veo es que los estados se están viendo superados y echan mano de lo que tienen a su alcance para dar respuesta. Y esta atención tardía sobre el marco regulatorio precisamente lo que generó es que llegamos a esta crisis sin estar lo suficientemente preparados o ciertamente no tan preparados como podríamos haber estado si la regulación hubiera llegado antes, ¿no? Te hago otra consulta. ¿Vos qué le recomendarías a una organización de salud que se está iniciando en esta disciplina? Porque bueno, tenés experiencia, ya lo tienen armado, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos mucho con organizaciones del mundo de la salud. Trabajamos con financiadores, con prestadores, empresas de servicios prehospitalarios. Como primera medida, creo que hay un montón de organizaciones que hasta ahora no se habían planteado trabajar en el mundo de la telemedicina y se han visto un poco empujadas por el contexto. Tal vez mi primera recomendación sería, este tema necesita de un impulso, digamos, desde la dirección de las organizaciones. Si no hay un convencimiento de que la organización quiere caminar en este sentido y dar una nueva prestación para generar mayor cercanía con el paciente y agregar algo a la cadena prestacional, es muy difícil que los programas sean exitosos. No se trata simplemente de publicar una aplicación en un store y esperar que el paciente lo demande. Y creo que también, esto que decíamos antes de los flujos de trabajo, creo que hay un desafío enorme para las organizaciones de cara al futuro de repensar los flujos de trabajo mucho más basados en el aprovechamiento de la tecnología y empezar a salir de a poco. Sé que es un tema muy difícil y que ninguna institución lo puede resolver por sí sola, pero salir un poco del modelo de atención de la salud reactivo, donde un paciente ve al médico 4 o 5 veces al año y en el medio no tiene ningún seguimiento. Creo que eso está cambiando y esta situación no ha hecho más que acelerar todos estos cambios que se vienen en el futuro. Así que si vamos a hacer telemedicina, tiene que haber un convencimiento y un apoyo institucional y creo que hay que pensar a mediano o largo plazo en cómo van a ir cambiando esos procesos de cuidado de la salud de nuestros pacientes. Pablo, te hago la última pregunta, sí, ya después te dejo. ¿Qué efectos vos crees de esta pandemia sobre el mundo de la salud y la telemedicina que van a perdurar en el tiempo? Porque todos dicen, ¿qué va a pasar cuando esto se termine? ¿Qué va a perdurar en el tiempo? ¿Vos qué pensás? Yo ciertamente creo que la telemedicina llegó para quedarse. Creo que las organizaciones van a empezar a prestar mucha más atención a las estrategias de salud digital. Creo que los gobiernos van a realmente, finalmente, darle la relevancia que tiene a este tema. Si bien hay recomendaciones de la OMS acerca de que los gobiernos deben tener una estrategia de salud digital ya de hace varios años, esto no ha recibido la atención necesaria y insisto, creo que gran parte de estos cambios llegan para quedarse. Bueno, Pablo, desde ya muchas gracias. Te vamos a convocar seguramente para otra reunión, ahondando en este tema.
un gusto, un placer. Aparte son temas nuevos y la gente se tiene que informar, porque si no informamos y no capacitamos, la gente no sabe bien las implicancias de la telemedicina. Así que seguramente te vamos a convocar. Te agradecemos mucho y agradecemos a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estoy a disposición para el futuro. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias a todos los asistentes por participar. Chao, Pablo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.